Hola, buenas tardes. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Si les parece, comienzo. Sí, yo ahí previamente voy a dar una presentación. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este octavo Congreso de Innovación, Ambiente e Ingeniería, llevado a cabo por el Centro de Estudiantes y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ya hemos pasado el primer día, el día de ayer. Todas las charlas y workshops han quedado grabados y guardados en YouTube. Así que pueden verlo. El cronograma nos pueden pedir a nosotros o lo pueden ver a través de Instagram. Bueno, ahora tenemos esta charla llevada a cabo por Erika. Bienvenida, Erika, denominada Identificación y Caracterización de Sequías Hidrológicas. Erika es doctora en Ingeniería, es profesora adjunta de Hidrología y Procesos Hidráulicos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNECE. Es encargada de servicios hidrológicos de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba. Y bueno, y nos va a dar esta charla. Bienvenida, Erika, todo tuyo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como acá comentaban, la idea es poder un poco compartir parte de lo que ha sido mi tema de investigación mientras hice mi doctorado en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, y también lo que ha sido tema de estudio de varios colegas hoy, compañeros de ingeniería, y que bueno, que es de vital importancia para la planificación de los recursos hídricos. La idea es poder abordar los conceptos de sequía. Muchas veces se habla de eventos extremos, se nombra las inundaciones y las sequías, pero se desconoce el verdadero significado del mismo, los problemas asociados que tienen estas, su importancia, bueno, algunas metodologías que nosotros abordamos para identificarlas a las mismas, y compartir algunos estudios que hemos hecho acá en la región. Bien, la Organización Meteorológica Internacional denomina la sequía como la ausencia prolongada o deficiencia marcada de la precipitación en un determinado lugar, o un periodo anormal de tiempo seco suficientemente prolongado. Es decir, que estamos hablando de un déficit de precipitación en un lugar determinado y que no está vinculado al concepto de aridez, porque muchas veces pensamos de que la sequía se da solamente en lugares áridos o semiáridos, y la sequía también se da en regiones húmedas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sequía estamos hablando de un déficit, es decir, de que hay un umbral por debajo de una media, de un valor estándar que uno define, que tiene precipitación anual o mensual, en un sitio determinado, ¿sí? Y cuando hablamos de aridez, que corresponde con una caracterización climática, estamos hablando de regiones que por lo general llueve en promedio entre los 300 o menos de 300 milímetros anuales, ¿sí? La sequía se puede dar en estas regiones como se puede dar en regiones húmedas, ¿sí? Marcando este déficit de precipitación. Vamos a ver que tenemos distintas clasificaciones de sequía, que muchas veces una va originando la otra, ¿sí? La sequía meteorológica está asociada al déficit de precipitación, al déficit de cantidad de milímetros que llueven en una determinada región. Este déficit va a traer como consecuencia falta de humedad en el suelo, y ahí va a dar origen a la sequía agrícola, ¿sí? Esta falta de humedad en el suelo impide el normal desarrollo de un determinado cultivo. Vamos a ver que cuando muchas veces en nuestras regiones se habla de sequía, lo primero que vemos afectado es el campo. Como consecuencia de esta se generan las sequías socioeconómicas, ¿sí? Donde ya
el que no se pueda dar un determinado cultivo origina un aumento en los precios. Eso va generando problemas socioeconómicos. Que no se pueda generar energía hidroeléctrica va a generar un conflicto socioeconómico, o que no tengamos la cantidad de agua suficiente para satisfacer las demandas de agua, va a generar conflictos, que muchas veces derivan en migraciones, o que pueden acceder al agua los que tienen una capacidad económica, y deja de convertirse en un derecho el agua, ¿no? Luego tenemos la sequía hidrológica, que es cuando ya vemos el déficit de agua en los cursos de agua, propiamente dicho, en el agua superficial y subterránea. Y hay una quinta categoría que se llama la sequía hidráulica, que es cuando ya no se puede satisfacer las demandas de agua potable producto de que no se tiene la capacidad de agua en los reservorios o obras hidráulicas que se desarrollaron para eso. Y ahí vamos a ver que es de alguna forma lo que nos está sucediendo en este momento. Hemos tenido una sequía meteorológica, una sequía hidrológica ya en el último año, y si no nos llueve en este año hidrológico que estamos por entrar, vamos a tener seguramente una sequía hidráulica, donde nuestros sistemas de abastecimiento se ven afectados. La sequía es, dentro de los desastres hidrometeorológicos, está tercera a nivel mundial en cuanto a las pérdidas que genera y muertes que muchas veces hay a consecuencia de esta. Cuando uno enumera los desastres meteorológicos, muchas veces habla de inundaciones, huracanes, tornados, sequías. Bueno, la sequía ha sido durante los años 70 y 2012, cuando se pudo llevar el estudio que presenta la Organización Meteorológica Mundial, habla de que hubo pérdidas de 2 millones de muertes, y bueno, en cuanto a cantidad de dinero, alrededor de 24.000 millones de dólares. Obviamente, ¿dónde se terminan sucediendo estas muertes? En las zonas más vulnerables, que en estos mapas figura lo que es África, pero les aseguro que en nuestras regiones, en poblados que a veces desconocemos, se siguen sucediendo estos conflictos. ¿Qué problemas acarrea la sequía? Bueno, como ya dijimos, muerte, pérdidas económicas, y es un evento extremo, así como la inundación. La sequía es un evento extremo que el mayor conflicto que tiene es que es difícil predecirlas. Se ha avanzado mucho en estos últimos años en encontrar indicadores muchas veces macroclimáticos que nos permitan predecirla con una anticipación a largo plazo, pero todavía estamos lejos en el campo de la investigación de realizarlo. De hecho, estamos ya sumergidos en una sequía en toda nuestra pampa húmeda, y lo que está ocurriendo es que nos agarró de imprevisto. Los daños no son repentinos, como muchas veces pasa una inundación, que es un instante, se puede recuperar esa sociedad de lo que pasó, o se pueden a veces realizar obras para evitarlo. En cambio, en la sequía, el daño comienza de a poco, y cuando ya se está sumergido en la misma sequía, es difícil encontrar las medidas necesarias para paliar la situación. Y son de difícil definición temporal y espacial. Cuando pasa, recién se puede identificar cuándo comenzó y cuándo terminó, y si se tienen los suficientes datos hidrometeorológicos, uno puede llegar a caracterizarla espacialmente. ¿A quiénes afecta? La agricultura, la ganadería, la energía hidroeléctrica. Nuestro país tiene una matriz con una contribución importante de la matriz energética por la parte de las hidroeléctricas. Entonces, siempre uno necesita tener los embalses llenos, con suficiente altura para que podamos satisfacer esta necesidad, y eso muchas veces no se puede conseguir.
se afecta la navegabilidad de los ríos, y es lo que pasó este último año con el Paraná. Genera conflictos. Si ustedes recuerdan, hace 10 años atrás era el conflicto de Sierras Chicas, que no había agua, y cómo la gente se iba trasladando de lugares en lugares para buscar, muchas veces, una mejor calidad de vida, también en función de poder tener este recurso. Y con respecto a la salud, constituye una de las principales causas que terminan afectando, ¿sí? Sin irnos muy lejos, hay regiones en nuestra zona, en nuestra provincia, de gente que accede al agua a través de camiones, y que muchas veces esos sistemas no pasan por la potabilización que se necesita, o gente que está alrededor de asentamientos y consume el agua que tiene de una laguna cercana a su casa, y el déficit de agua lo que termina siendo es que la mala calidad aumente, es decir, vamos a hacer que se genere un aumento o un déficit de la calidad del agua, ¿no? Entonces, es un problema realmente importante. Hace un tiempo atrás participaba en una charla de la Organización Meteorológica Mundial, que tiene un centro de estudios para Latinoamérica. Y muchas veces los primeros lugares donde se habla de los conflictos del agua, lo primero que resuena es el campo. En Buenos Aires, que es donde está concentrada nuestra mayor población, ni siquiera llegan a percibir la falta de agua como un conflicto vinculado al agua potable. Y en nuestras regiones, que somos una región semiárida, como lo es Córdoba, y como lo es gran parte de nuestro país, muchas veces la producción agrícola pasa a segundo plano porque ni siquiera tenemos la suficiente capacidad o cantidad de agua para satisfacer las necesidades de agua potable. Bueno, el abastecimiento humano, la generación hidroeléctrica, las actividades agropecuarias son las principales que se listan en nuestras regiones, ¿sí? Acá vamos a ver una foto, este es el embalse San Roque, en el 2011, las centrales hidroeléctricas de nuestro país, esto es la pampa húmeda. Argentina tiene el 69% de su territorio con características áridas y semiáridas. Entonces, somos un país que tiene una cantidad limitada de agua y que tiene una demanda creciente, ¿sí? Somos uno de los centros que más se ha urbanizado en este último tiempo, y bueno, hay que responder esa demanda. Entonces, por eso la importancia de planificar y también de tomar conciencia, ¿no? De que somos regiones que tienen una capacidad limitada de agua y tenemos que hacer un uso eficiente de esto, que muchas veces no lo hacemos, y que es la principal consecuencia. Dentro de las metodologías para estudiar sequías, según la sequía que querramos estudiar, vamos a tener distintas metodologías o índices. Vamos a ver que las sequías meteorológicas vamos y estudiamos directamente la precipitación. Las sequías hidrológicas vamos a estudiar la cantidad de agua que pasa por un determinado punto. Muchas veces la sequía meteorológica se da en una zona puntual y uno no puede hacerlo representativo de toda una región, porque existe una variabilidad punto a punto de la misma. En cambio, cuando uno se mete con la sequía hidrológica, puede llegar a abarcar regiones un poco más extensas. La idea de nuestro trabajo en su momento era, cuando yo comencé en ese momento, en el 2012, estábamos en plena sequía, la idea era poder estudiar las sequías gruesas que había atravesado nuestro país y desde ahí tener una mirada de planificación. Entonces, bueno, uno de los métodos con los que trabajé fue el análisis de sucesiones, para lo cual
el mayor conflicto del estudio no era la metodología, sino conseguir los datos necesarios para poder abordar el estudio. Bueno, el análisis de sucesiones que yo elegí es una metodología que define la sequía como una sucesión de periodos en que la oferta no satisface la demanda. La oferta va a ser mis caudales que voy a analizar y la demanda va a ser un determinado umbral. Ese umbral puede ser la media, la mediana, la moda o un percentil de la curva de aportes. Esto representa una probabilidad de excedencia, ¿sí? Muchas veces para poder trabajar con abastecimientos de agua, con el suministro, intentamos trabajar con probabilidades de excedencia, es decir, ¿cuál es el caudal que se satisface o que está disponible el 50% del tiempo en un determinado sistema? Bueno, ese fue el concepto que quisimos utilizar, porque de alguna forma también nos iba a permitir poder hacer comparaciones a nivel regional con otros sistemas. La identificación y la caracterización de sequías pasa porque, por un lado, uno iba a poder identificar las sequías y caracterizarlas, es decir, cómo fueron estas sequías. La identificación es muy importante y es bueno definir umbrales porque muchas veces te permite a los que están en el campo acceder a un determinado seguro. Cuando ya estamos sumergidos en una sequía, es importante decir, bueno, ¿tuvimos sequía o tuvimos un derroche de agua en estas regiones? ¿O tuvimos una mala planificación? Por eso la importancia de la identifico. Y por otro lado, la caracterizo, ¿no? ¿Cómo fue esta sequía? Bueno, y alguna de las variables que podemos ver es la duración de la misma, cuándo inició y cuándo terminó, la intensidad de esta sequía, es decir, cuál fue el máximo déficit que pudimos enfrentar, y la magnitud, ¿sí? La sumatoria de todos esos volúmenes de agua que uno contabilizó durante el periodo, durante toda la sequía. Y eso nos da la magnitud. Y la intensidad media, que muchas veces permite tomar noción de cómo irlo comparando con otras zonas también, es la intensidad media, que es una relación entre la magnitud y la duración. Muchas veces estas herramientas son buenas para planificar, porque si uno puede ver que está teniendo sequías cada 10 años, bueno, puede tomar una noción de, bueno, ¿y cuál es la magnitud de esta sequía? ¿Cuánto es el almacenamiento o el trasvase que yo puedo llegar a necesitar para suplir la misma, ¿sí? Entonces nos va dando características que nos ayudan de alguna forma a planificar en el tiempo. Dentro de los casos de aplicación de Argentina, en su momento, bueno, yo tuve la gracia de hacer mi doctorado con una beca del CONICET, y cuando comencé, arranqué estudiando un poco las sequías en la provincia de Córdoba, en los lugares que tenía, bueno, como les decía, disponibilidad de datos, que es algo muy importante. Y comencé a notar que había periodos en Argentina en que las sequías habían abarcado toda nuestra provincia, todos nuestros principales sistemas de abastecimiento, y nos empezamos a mover, ¿no? Tomamos el centro y norte de Argentina, luego nos fuimos moviendo hacia la cordillera, y fue así que llegamos a caracterizar prácticamente 20 cuencas del país. Esto nos permitió comprender de que tuvimos sequías pequeñas, como las que tenemos en los últimos años, y sequías muy duras que tuvimos alrededor de los años 30-40. Bueno, si pueden ver, tenemos cuencas muy distintas, o sea, cuencas desde 400 kilómetros cuadrados, como era la Anisacate, a cuencas del Paraná, que era prácticamente de 2 millones de kilómetros cuadrados, donde los módulos del río, es decir, el caudal medio anual que pasa por una sección, pasaba también desde los 4 metros cúbicos, 10 metros cúbicos que medimos en nuestras regiones, a 18.000 metros cúbicos, como es el módulo del Paraná. Y nuestra intención era irnos lo más lejos en el tiempo.
y muchas veces las series de caudales donde más disponibilidad tenemos de datos en el tiempo. Y es así que podíamos tener series desde el 1900 a la fecha. Bueno, como les decía, arranqué a estudiar esto por Córdoba y cuando empecé a analizar algunos sistemas, si ustedes se ubican, los principales sistemas que abastecen al Gran Córdoba es el embalse San Roque, a través de todos los tributarios a San Roque que forman el río Suquía, y el embalse Los Molinos, ¿sí? Que son las cuencas que yo identifiqué acá como Sanaes y Suquía. Y luego tenemos el tercer abastecimiento o el río de alguna forma más caudaloso de nuestra provincia, que es el Talamochita, ¿sí? Que terminan llegando sus aportes al embalse Río Tercero y a la cadena de embalses que tenemos en ese sistema. Y cuando comencé a analizar, bueno, uno decía, los principales sistemas que abastecen al Gran Córdoba, que era el Sanaes y el Suquía, tenían sequías simultáneas todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando me quedo sin abastecimiento de agua por el San Roque, también me está pasando por los molinos. Entonces, tengo que realmente buscar una fuente alternativa que no sufra estos impactos. Y si ustedes ven, acá en verde, vamos identificando las sequías que habíamos tenido, en la historia de las series que teníamos disponibles. Y cuando nos vamos más al sur, hacia el embalse Río Tercero, sucedía lo mismo. Y es así que se puede ver, que tenemos sequías importantes en la década del 40, de gran duración, 4 o 5 años, que al lado del conflicto que teníamos en ese momento, cuando yo comencé a estudiar, 2012, las sequías eran insignificantes a las que habíamos atravesado. Y lo que nos está sucediendo ahora es que estamos entrando en una sequía, pero fíjense que todavía no es del orden de magnitud de las que hemos atravesado antes. Cuando nos fuimos hacia el Dulce, el río Dulce, nosotros compartimos parte de la cuenca, porque todo el sistema Sal y Dulce termina desembocando en lo que es nuestra laguna Mar Chiquita. Entonces, nosotros somos parte de la cuenca de este sistema. El Dulce había atravesado sequías muy importantes, pero tenía como mayor inercia para recuperar, o sea, una mayor inercia para tener una sequía muy larga, y luego cierta dificultad para recuperarse. No se llegaron a ver las sequías de los últimos años, como el 2017, que tuvimos una sequía en nuestros sistemas de Córdoba que sí se identificó, pero sí ya se está notando en el 2018 que estamos entrando en conflicto. El Paraná, este último año, manifestó una de las principales sequías que ha tenido a lo largo de la historia, y se habla de la peor sequía de los últimos 30 años, y sí, porque nosotros alrededor de los 70 tuvimos años muy húmedos en todas las cuencas, y que el sistema se mantuvo, y para el módulo del Paraná muchas veces uno dice es insignificante un movimiento de unos metros cúbicos, pero este último año llegamos a ver realmente seco el río. Es una de las primeras fotos que le mostraba al principio. Cuando nos fuimos más al norte, el Bermejo, el Pilcomayo tenían un comportamiento similar, y las sequías más severas las seguíamos identificando. Nos fuimos hacia la cordillera, y bueno, la cordillera viene presentando sequías muy fuertes en los últimos años, en los últimos 10 años, y no se recupera. Es el caso que vemos del Neuquén, el Colorado, el Mendoza. Y cuando nos fuimos a la Patagonia, sucede más o menos lo mismo, salvo el Santa Cruz, que es el más al sur que tomamos, que tiene un comportamiento que a veces es inclusive muy distinto a lo que termina sucediendo con los otros ríos de la Patagonia. El estudio nosotros lo hicimos con aportes anuales,
¿Por qué lo hicimos con aportes anuales? Porque era la única forma de que pudiéramos filtrar los ruidos que a veces se pueden dar por las malas mediciones o porque los sistemas, nosotros los intentamos tomar lo más aguas arriba de la cuenca, porque sabíamos que aguas abajo comenzamos a tener interferencias de las distintas tomas. Entonces, trabajar con caudales a paso anual o aportes a paso anual, que podrían ser en hectómetros cúbicos cuando tomábamos los aportes a los embalses, nos iban a filtrar todo ese ruido. Y bueno, es así que fuimos, dentro de la caracterización de esta sequía, fuimos identificando que teníamos en duración sequías de a partir de los 4 años, sequías en el dulce, por ejemplo, de 10 años de duración, intensidades máximas o intensidad media, que era la relación entre la intensidad máxima y la media, eran alrededor de 50, 40% de la media, o sea, no alcanzábamos a suplir ni eso. Y cuando fuimos analizando en el tiempo qué pasó con estas sequías, nos topamos que las sequías más largas y las más severas en cuanto a magnitud se dieron antes de los 70. En intensidad, la mayoría se dio antes de los 70, con algunos casos que había sido distinto, como era el Pilcomayo, el Salado y el Juramento. En el resto era muy marcado esta sequía severas, intensas, antes de los años 70. Fue así que seguimos avanzando y dijimos, bueno, vamos a hacer un análisis espacial y temporal de las mismas. Y desarrollamos una matriz que la idea era poder caracterizar año a año y a lo largo de todo el país cómo habían sido las sequías a lo largo de la historia. Y bueno, esta matriz fue tomando todas las cuencas que se consideraron en las distintas etapas del estudio y fue definiendo umbrales, ¿sí? Entonces, lo que hacía era, a cada año lo caracterizaba como cómo era dentro del rango de caudales. Era muy húmedo, húmedo, normal, seco, muy seco. Y esta clasificación se armaba a partir de una curva de caudal, ¿sí? Donde yo voy a ver que los años muy húmedos son los años en que tengo caudales que tienen una probabilidad de excedencia del 10%, es decir, los encontramos el 10% dentro de toda la serie, y caudales secos, muy secos, cuando no llegamos a satisfacer lo que sería dentro de la curva de caudales, caudales que están presentes entre el 80 y el 100% del tiempo. Y es así que en la primera etapa del trabajo pudimos pudimos armar esta matriz. Fíjense que acá están prácticamente todas las cuencas del país, excepto la de la Patagonia. Se van a ver en amarillo, amarillo y naranja, lo que fueron los años secos y muy secos. Sin datos es la parte gris, normal blanco, y cuando era húmedo, muy húmedo, van a ver los azulcitos y los celestes. Y es así que pudimos identificar que prácticamente en la mitad de nuestro país encontramos sequías severas en la década de los años 30, 40 y 60. ¿Qué había pasado en los últimos años? Sí, nuestras regiones habían padecido sequía, pero no había sido del orden de magnitud de las que habíamos tenido antes del 70. Y se ve muy claro cómo la década del 80 fue un año de excesos hídricos. Y cuando uno mira esta matriz, identifica claramente, nuestros profesores nos han formado en todo lo que fue inundaciones. ¿Por qué? Porque las atravesaron y hemos avanzado muchísimo en determinar IDF, en caracterizar eventos para el diseño y justamente en trabajar con eventos de tiempo de retorno, pero sabemos muy poco de las sequías. ¿Por qué? Porque a quienes nos habían formado en su momento y quienes son nuestros profes de los 80,
de los 70 habían sido formados y atravesaron prácticamente la época más húmeda de nuestro país. Y las sequías más severas se dieron en la década del 30, 40 y 60, que coincide también, por ejemplo, en nuestra provincia, cuando se hicieron las mayores infraestructuras de reservorios. Todos nuestros embalses se han realizado en la época del 40. De hecho, nuestros sistemas acá en Córdoba comenzamos a tener registros de mediciones de caudales y precipitaciones alrededor del 30, que se hizo con el fin de poder ver, determinar los módulos y diseñar los reservorios. O sea que uno puede un poco ir armando historia de cómo fue nuestros estudios y nuestros avances en lo que fue la ingeniería civil, la hidrología, la parte de los recursos hídricos. Bueno, acá se ve una matriz por ahí un poco confusa, y acá, bueno, lo que intento mostrar es cuando ya analizamos las 20 cuencas. ¿Qué termina pasando? Sí, seguimos identificando sequías en la década del 30, la sequía del 60, una sequía importante que tuvimos alrededor a fines de los 80, 90, y la sequía de los últimos 10 años, que no abarca todo el país, pero sí una zona importante de la Patagonia y parte del centro de nuestro país. Estas sequías, las sequías del 30, 40 y 60, fueron a nivel continental. Chile manifestó tener los mismos conflictos que nosotros en esa época, y hay muchos estudios que lo avalan al respecto. ¿Y qué pasó en estos últimos 20 años? Bueno, si vemos toda la Patagonia, este es desde el río Santa Cruz, esta es la cordillera, o sea, el San Juan, Mendoza, Tuel, Colorado, Neuquén, vemos que desde el 2009 a la fecha hemos tenido una sequía severa. Ahí se ve afectado nuestros principales abastecimientos hidroeléctricos, con todo lo que son los sistemas en el río Neuquén, río Colorado. Y en Córdoba vemos que hemos tenido una sequía muy importante, la sequía del 2008, que es muy conocida. Hemos tenido una sequía hasta el 2012, esa sequía fue muy significativa para nosotros porque realmente nos había dejado en alerta amarilla a todos los que vivíamos en Córdoba. Y en los últimos años, 2017, hemos tenido una sequía importante, y 2019 estamos entrando en una sequía. Hemos tenido un 2018 húmedo que nos permitió mantener nuestros embalses, pero sí hemos atravesado una sequía importante. Y como les decía, si no mejora la situación de este año hidrológico que estamos comenzando, que esperamos poder tener un poco más de agua en los meses de enero, febrero, marzo, sí vamos a entrar en una sequía hidráulica. Bueno, ¿qué pasa con Córdoba? Nosotros trabajamos fuimos analizando los déficits de precipitaciones que se fueron dando año a año desde el 2000 a la fecha. Como les decía, el mayor conflicto muchas veces para realizar estos estudios es la disponibilidad de datos. Córdoba creo que fue pionera y ha tenido un sistema de medición increíble en la década del 30 hasta el 80, donde contábamos, no sé, con más de 300 estaciones en toda la provincia. Muchas veces eran pluviómetros tipo B, donde la gente en su casa se encargaba de armar las planillas y luego las enviaba al ministerio, y esos datos se fueron digitalizando en los últimos años. Pero tuvimos un bache en el 2000, producto de toda la crisis de nuestro país. Actualmente se están retomando las mediciones, pero bueno, son sistemas difíciles de mantener, difíciles en el sentido de que hay que realizar mucha inversión inicial y luego mantenerlo en el tiempo.
Entonces, bueno, en este bache entre los 2000 y el 2020 trabajamos con un producto satelital que son datos de precipitaciones de un producto que se denomina IMERC. Entonces fuimos haciendo caracterización de lo que pasó en la provincia año a año y esto te da datos de precipitación por píxel. Y bueno, van a ver en estas imágenes, desde el 2000 al 2020, las distintas sequías que fue atravesando, o los déficits de precipitación que fue teniendo nuestras distintas regiones, y van a ver en rojo el déficit marcado, y mientras en gris vamos a ver los años más húmedos. Es así que vamos a reconocer que hay momentos en que todo nuestro este, nuestro sur tiene importantes sequías y muchas veces el norte ni siquiera lo siente dentro de la misma variabilidad que tenemos. La sequía del 2008 es una sequía muy marcada, fue muy significativa para el campo y para nuestra economía. Fíjense, estos son 2013, 14 y 15, que fueron los años que tuvimos mayores inundaciones, Sierras Chicas, Villa María. La sequía del 2017, que fue importante, fue una sequía a nivel precipitación importante que afectó el campo, pero que no llegó a afectar todos nuestros sistemas de abastecimiento de agua, y en esto, gracias a toda la planificación y manejo que se ha hecho de embalses de los últimos años. Y es todo lo que nos ha sucedido en este último año, ¿sí? Que como consecuencia de esto hemos tenido más de 120 días sin precipitaciones, y esto ha hecho que de alguna forma hayamos tenido muchos conflictos con respecto a, haya favorecido al tema de los incendios. Bueno, acá les muestro un poco análisis de precipitación que fuimos haciendo con estaciones pluviométricas. Estas son las estaciones que pertenecen al SMN, donde tenemos datos más o menos desde el 1900. La provincia cuenta con 5 estaciones, donde tenemos Villa Dolores, Río Cuarto, Villa Dolores, toda la zona de Tras la Sierra. Fíjense que estamos entrando en una sequía, pero no han sido las más críticas de la historia. En Río Cuarto se está manifestando una sequía, en Pilar entramos en sequías, en Pozo del Molle hemos entrado en una sequía. Esta serie la hemos conseguido a través de una persona que tomaba los datos diariamente en su libretita de su casa. Villa María de Río Seco, que pertenece al SMN, fíjense que no manifiesta estar en sequía, pero sí ha tenido 2017-2018 años con sequía. Marco Juárez, que no ha entrado en sequía en la región todavía. La Bulaye, que no ha entrado en sequía. Córdoba Aeropuerto no manifiesta tener sequía, y sí así Córdoba Observatorio. Nosotros contamos con 2 estaciones, en la ciudad de Córdoba hay varias estaciones, pero digamos dentro de las series históricas, una es Córdoba Observatorio y otra es Córdoba Aeropuerto. Córdoba Observatorio es significativo que se tiene datos desde 1870. Es todo un lujo contar con una serie así. Y sí manifiesta de que estamos entrando en sequía. Y la Florida es una estación que tenemos en la cuenca alta de los embalses del Río Grande, tributario al embalse Río Tercero. Bien, este análisis de déficit de precipitación que tuvimos en los últimos tiempos está muy asociado a que generó gran vulnerabilidad en las zonas donde se manifestaron los incendios, ¿sí? Haber tenido más de 120 días sin agua generó las condiciones propicias para que se dé ese tipo de fenómenos. Obviamente siempre va a haber conflictos asociados a malas intenciones o a descuidos, pero bueno, es como que se fue generando la situación propicia para que se generaran estos eventos, estos incendios. Bien, temas a avanzar. Es importante estudiar las sequías. En cuanto al tema de gestión, conocer que
que cuencas que abastecen a una misma región entran en sequía simultáneamente es alarmante. Y es un tema a estudiar porque sabemos que tenemos que pensar en un trasvase de cuencas sí o sí. Identificar distintos parámetros que caracterizan a las sequías y correlacionarlos con los daños que hubo en su momento nos van a permitir planificar hacia un futuro. Es importante que cada vez midamos variables hidrometeorológicas, precipitación, tengamos estaciones meteorológicas completas, podamos tener secciones de aforo donde podamos medir caudales. Es muy importante porque va a llevarnos a mejorar todos estos análisis. Y es muy importante desarrollar estrategias para disminuir la demanda del recurso hídrico. Es importante de que disminuyamos las pérdidas que se tienen en los sistemas, que se aumenten las eficiencias, que eduquemos a la sociedad en los consumos que tenemos. Estamos hablando de que Córdoba tiene consumos de alrededor del doble de lo que sería para el diseño de una vivienda, ¿sí? Y eso es inadmisible para una región que tiene características semiáridas. Somos una región semiárida, que tenemos el agua en una determinada época del año, que es nuestro año hidrológico, donde más o menos comenzamos a tener agua en septiembre hasta marzo, y que muchas veces nuestros volúmenes de agua no son comparables con otras regiones. Entonces es muy importante que en esto se eduque a la sociedad, y en eso creo que tenemos que hacer el trabajo todos como profesionales, en siempre buscar sistemas de optimización, ya sea para riego, para una vivienda, y tomar conciencia de eso. Y fomentarlo, obviamente, en nuestros niños, que son los que primero aprenden y van transmitiendo en la casa. Incrementar la oferta sí es importante en nuestras regiones y se están haciendo estudios al respecto. Pero bueno, yo creo que son temas que tenemos que sí o sí avanzar, al margen de que también tenemos que avanzar en la predicción de estos eventos, ¿sí? Seguir estudiando las variables macroclimáticas que nos están afectando. Obviamente los cambios que hemos tenido en los últimos 30 años, sin duda es parte del cambio y la variabilidad climática, pero hasta tanto vayamos trayendo luz en estos temas, es muy importante en tomar conciencia y hacer un uso eficiente del agua. Y saber que el recurso hídrico, que el agua es un bien de todos, y realmente vale la pena cuidarlo, tomar conciencia y hacer un aprovechamiento eficiente. Bueno, muchas gracias. Estas son un poco las imágenes que tenemos hoy en nuestra provincia. El río San Antonio ingresando al embalse San Roque, y la otra foto es la medición de caudales en el río Yuspe, como para que vean que en nuestras regiones no solo se está afectando y se está viendo afectado la producción agrícola, agropecuaria, sino que ya estamos teniendo un fuerte alerta en nuestros sistemas de abastecimiento de agua potable. Buenísimo, muchísimas gracias, Eri. Muy linda la charla. Si alguien tiene preguntas, dudas, algún comentario, damos el espacio para eso. Pueden dejarlas al chat o activar su micrófono. Y si no, bueno, les agradecemos por haber participado de todas estas charlas que han grabadas. Esperamos encontrarlos en otras más. Todavía queda el día de mañana, así que bueno, un día muy movido en este congreso. Nuevamente, gracias, Eri. Te agradecemos por esta charla y bueno, esperamos encontrarte en algún otro espacio. Dale, muchísimas gracias a ustedes y bueno, lo que necesiten, estoy a su disposición.
Muchísimas gracias.